Buenos días a todos. Soy Joaquín Prieto de Nunsis. Gracias veo que estáis entrando a este webinar de ciberseguridad. Agradeceroslo. Vamos a esperar unos minutillos porque veo que seguís entrando oye, agradeceroslo como decía antes, esperar que estéis todos bien de salud. Vosotros entiendo que sí porque estáis entrando, vuestra familia, vuestros compañeros. Esperemos que todo esto vaya pasando lo antes posible. Oye, agradeceros porque veo que seguís entrando para ver este webinar de ciberseguridad que la verdad es que siempre son interesantes porque hoy en día todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad es transversal. Da igual lo que implantes de tecnología en cualquier colegio, centro de estudios, empresa, que tiene que haber una capa de ciberseguridad en todo lo que se haga en la tecnología de hoy en día. Vamos a esperar, como os decía, unos minutillos, son y 32 ya, hay 33, empezamos y ya está. El webinar de hoy lo haremos con los especialistas de la empresa SonicWall, que es Eduardo Brenes y Alex Vázquez. Tienen una amplia experiencia en el tema de ciberseguridad, tanto para colegios como para empresas, lo veréis. Bueno, yo creo que sin más dilación vamos a empezar. Voy a presentar durante 4 o 5 minutos no más, si llega un poco Nunsis. Muchos nos conocéis, pero otros no tanto. Como os decía, os voy a presentar la empresa Nunsis y ya os dejo con los especialistas que son con los que vais a ver el tema de ciberseguridad. Bueno, el tema de Nunsis, aquí veis algunos datos de facturación y de empleados. Hemos ido creciendo incluso el año pasado en pandemia. Al ser una empresa tecnológica, pues la crisis nos ha afectado de otra manera. Sí, ciertas áreas se vieron perjudicadas, pues la que es, por ejemplo, tema de audiovisuales, pero otra en comunicaciones, pues hubo un boom de Zoom, un boom de VPNs para poder conectar bueno, pues como veis, ahí ampliamos facturación y ampliamos incluso compañeros empleados. Alrededor de más de 3.000 clientes tenemos y tenemos un portfolio tan amplio que luego veréis porque también hemos integrado más de 20 empresas especializadas en varios nichos de mercado, por lo que al final siempre tenemos especialistas en cada área. Estamos por la mayor parte de España con sedes propias, o sea que no hay ningún problema para daros asistencia técnica en ninguna parte de España. Certificaciones tenemos para también dar seguridad a nuestros clientes, el tema de ISOs, el tema de ciberseguridad también para este tema. Tenemos NATO Secret, también trabajamos bastante con la OTAN y bueno, tenemos ese certificado que un poco pues, nos avalan para dar servicios de calidad. Esta solución la quería que la conocierais. Hemos ganado recientemente un concurso de escuelas conectadas. Es poner Wi-Fi, en este caso es Wi-Fi 6, que es la nueva tecnología, con el fabricante Aruba en este caso. Bueno, es poner Wi-Fi en más de 970 centros de Comunidad Valenciana, ¿vale? Son más de 20.000 puntos y un poco es para que veáis las dimensiones del potencial que podemos hacer desde Nunsis, ¿vale? Desde luego, al final estos se dividen en los 970 centros y hay que ir uno a uno, ¿vale? Pero bueno, tenemos este potencial para poder llegar a ellos. Este es un poco el portfolio de soluciones, ¿vale? Esta es la última pantalla para dar paso ya a los compañeros de SonicWall. Muchos nos conocéis por el tema de gestión de rutas escolares. Antes llamada Traceus, ahora es Baton Route, ¿vale? Le hemos cambiado el nombre porque hemos aumentado funcionalidades y bueno, luego os mandaremos información. Está Hapidonia, que también es una plataforma de comunicación interna, también es un desarrollo propio. Que bueno, gusta mucho para sobre todo la comunicación interna ya en empresas o en colegios donde el correo, pues hay muchos compañeros empleados que no tienen correo, ¿vale? Y es difícil de que sepan cosas de la empresa. Lupe es un registro de jornada laboral, bien con control facial, bien con app o mediante web, que la verdad es un pago por uso y está gustando también mucho. A la derecha el tema de comunicaciones, como veis antes, temas de licencias de Zoom, Wi-Fi, todo el tema de red, bien con Cisco, con Meraki, con Aruba, es decir, con un poco todos los fabricantes líderes en el mercado. Cualquier cosa que queráis hacer, os podéis apoyar en nosotros. Soluciones de audiovisuales, estamos haciendo muchísimas aulas híbridas,
¿vale? Para que se pueda seguir tanto en el aula físicamente como en remoto. Pues en la Universidad Politécnica de Valencia hemos hecho más de 300 y bueno, es algo que nos suelen pedir. Todo el tema de soporte y soluciones de escritorio, PCs, equipos, licencias de antivirus, copias de seguridad, cualquier cosa que necesitéis de sistemas, podéis contar con nosotros. Ciberseguridad, que es lo que nos ocupa hoy con los compañeros, que en breve doy paso. Soluciones de impresión y gestión documental, que os voy a decir, siempre en los centros de estudios y colegios tenéis que imprimir bastante cantidad de papeles y, bueno, el coste por copia puede ser bastante interesante y ahorrar. Y cualquier solución de seguridad física, tanto cámaras de seguridad como barreras para entrar al colegio con lector de matrícula que identifique los empleados o los profesores y quien trabaja en el centro para que puedan pasar. Todo el tema de cámaras termográficas, que hemos suministrado muchas para la toma de temperatura de una manera rápida. Y bueno, al final, pues eso, que sepáis que Nunsis ofrece un gran portfolio de soluciones tecnológicas, que nos podéis comentar cualquier inquietud o proyecto que tengáis. Y nada más, con esto doy paso a los compañeros, a Eduardo y a Alex, para que empiecen con el webinar de ciberseguridad en centros educativos. Vale. Y reiteraros las gracias por estar aquí. Un saludo. Muy bien. Pues muchas gracias, Chimo, y a todo el equipo de Nunsis por la oportunidad de participar. Yo soy Eduardo Brenes, estoy con mi compañero de Preventa, Alex Vázquez, y nada, en los próximos minutos os vamos a comentar un poco cuáles son los que consideramos los nuevos retos que se están produciendo debido al contexto de pandemia actual en entorno de ciberseguridad. Así que nada, vamos a comenzar con la presentación. Voy a pedirle el control a Alex. Perfecto, pues yo creo que ya lo tengo. Pues esta es la agenda que vamos a ver en el día de hoy. Haremos una pequeña introducción, os contaremos un poco quiénes son igual para contextualizar, para que sepáis quiénes somos y qué es lo que hacemos. Y bueno, veremos un poco cuáles son los retos que se han producido en este contexto de pandemia en entornos educativos, algunos ejemplos de ciberataques que veremos con Alex y cuál es nuestra propuesta. Y bueno, pues luego yo también os contaré un poco cuál es el que vemos que es el futuro de la educación, según un estudio de la Dubai Future Foundation, de cómo las nuevas tecnologías van a afectar al sector educativo. Es un mensaje un poco disruptivo y que parece ciencia ficción, pero queremos que lo veáis un poco cómo va a evolucionar en los próximos 20, 30 años la educación, ¿no? Y bueno, también os contaremos algunas promociones. Bueno, pues en cuanto a... Ups, no sé si he saltado. A ver. Espera, Edu, que le has dado al Sí, enlace. perdón que le he No dado el pasa enlace. nada. Es que Disculpa. tiene... Sí, tenía un enlace, perdona. Ahora, Ahora sí, perfecto. Perdona, Alex. nada. Vale, pues nada, un poco de qué vemos que está pasando en el sector educativo, ¿no? Hay quien dice que el siglo XXI ha comenzado con 2 décadas de retraso, en el sentido de que ha comenzado en marzo de 2020. En el sentido de que, como vemos, la transformación digital y la digitalización de las compañías se acelera entre 3 y 5 años, ¿no? Y bueno, pues hay también quien dice que en los próximos 4 años, hasta 2025, el 50% de los trabajadores a nivel mundial tendrá que reentrenar sus capacidades hacia las nuevas habilidades de digitalización, automatización, software, y tendrá que dedicar al menos 6 meses de su tiempo a adquirir estas nuevas habilidades para abandonar trabajos de más bajo nivel. Y el 50% de los trabajadores a nivel mundial restante, que nos podríamos sentir un poco más a salvo, ¿no? Por estar en un mundo más tecnológico, también tendremos que estar atentos y también tendremos que reentrenar esas capacidades para adquirir nuevas habilidades para este nuevo mundo al que vamos, ¿no? Esta pandemia ha actuado de catalizador y este cambio va a ser exponencial, ¿no? Como vemos, va a acelerar mucho este proceso de digitalización, transformación digital, automatización, etc., ¿no? Entonces, vemos que en los próximos años en el entorno educativo también se van a implementar nuevas tecnologías a nivel de herramientas de colaboración, de videoconferencia, de aulas virtuales, temas de realidades extendidas, me refiero a realidad virtual y realidad aumentada. Como luego veremos en el futuro de la educación, los niños empezarán a ponerse cascos de realidad virtual para aprender, porque lo que aprendemos en realidad virtual, como nuestro cerebro lo interpreta como real, pues se queda mucho más grabado en la memoria, ¿no? Y los niños empezaron también a estudiar en esta línea, ¿no? Además,
Comentar también que el sector pues, se va a ir digitalizando claramente, ¿no? Y vamos a ir hacia ese tipo de entornos de nuevas aplicaciones, de colaboración, de videoconferencia, etcétera, con nuevas normativas de protección de datos que también protejan a los niños de forma adecuada, que son muy vulnerables. No solamente la General Data Protection Regulation, que se lanzó el 25 de mayo de 2018, con migración de aplicaciones a la nube, ¿no? Cada vez iremos a entornos de nube pública, nube privada, nube híbrida, y bueno, pues en este entorno también va a ocurrir. Estas nuevas aplicaciones pues también supondrán nuevos retos de ciberseguridad y que estén en la nube, ya que el perímetro se ha disuelto completamente, pues supondrán nuevos retos, como luego veremos. Como decía, pues los alumnos no es como un entorno empresarial, los alumnos son un perfil que hay que cuidar especialmente porque es especialmente vulnerable. Y bueno, pues es un entorno en el que también la probabilidad de ataques de insiders pues es mayor, ¿no? De que haya ataques desde dentro, ¿no? Y bueno, pues también nos enfrentamos a peligros como el ciberbullying, sexting, grooming. Grooming es suplantación de identidad de un adulto por un niño, ahora veremos un vídeo. Y bueno, pues este tipo de amenazas pues vemos que se van a ir propagando, ¿no? Entonces, bueno, como veis en la prensa, pues cada vez hay más noticias relacionadas con este tipo de ciberataques en centros de estudio, ¿no? Y en recursos educativos. Y bueno, pues de hecho han crecido a un doble dígito, también acelerado por este contexto de pandemia, ya que la enseñanza no ha sido tan presencial, sino que también ha sido más a través de aulas virtuales. Y aquí vemos algunos ejemplos como, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en un instituto, un ataque de ransomware afectó a más de 100.000 alumnos que estuvieron varios días sin poder asistir a clase, ¿no? Y bueno, estos ciberataques a aulas virtuales pues, han propagado mucho en este contexto de pandemia. Y aquí vemos otro ejemplo también de un instituto de Carolina del Norte, en el cual pues, también una persona pues, adquirió los derechos bueno, pues, de poder acceder a una aula virtual y empezó a retransmitir contenido pornográfico y racista durante varios minutos, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de retos y de problemáticas, pues cada vez los vamos a ver más, ¿no? Además, desgraciadamente, pues el tema de la pornografía pues es otro problema adicional. Como veis aquí en esta noticia, el uso de pornografía ha disminuido la edad hasta los 8 años, el acceso, y se generaliza a los 14 años. De hecho, hay muchos adolescentes con muchos trastornos psicológicos debido a que han visto tanta pornografía que piensan que el sexo es solamente dominación machista y que tienen muchas frustraciones debido a esto. Y bueno, pues también el gaming, las apuestas deportivas y los videojuegos pues también están suponiendo otro reto. De hecho, se está trabajando en legislación para que no pueda haber centros de apuestas deportivas cerca de los institutos y los colegios para evitar que los niños en los recreos puedan ir a apostar, ¿no? Y bueno, pues la adicción al juego online pues está amenazando a muchos jóvenes, como veis. Juegos como Fortnite pues son casi categorizados como si fueran una droga, ¿no? Por la adicción que producen, ¿no? Y bueno, pues os queríamos poner rápidamente este vídeo de grooming, de suplantación de identidad de un adulto por un niño, para que veáis un poco en qué consiste, ¿no? Bueno, el vídeo tiene subtítulos y os voy comentando si os parece. Aquí veis cómo pues, un niño está a través de una aplicación de mensajería instantánea mensajeándose con una niña y bueno, pues intercambian información. Uy, se ha parado. Y bueno, pues intercambian unas fotos, como veis.
Y bueno, como veis, pues la niña le propone al niño pues, pasar de un entorno online a un entorno offline y verse en la plaza del pueblo, ¿no? El viernes. Que él le dice que el chico llevará una chaqueta negra y la chica irá de rosa para poder reconocerse. Y como veis, pues se da la paradoja de que la niña se había hecho, o sea, este señor mayor de rosa pues se había hecho pasar por la niña y el señor de la chaqueta negra pues se había hecho pasar por el niño, ¿no? Se da la paradoja de que los dos adultos se encuentran, ¿no? Los dos se habían hecho pasar por un niño, ¿no? Entonces, bueno, pues desgraciadamente este tipo de situaciones cada vez pues, se producen más. Bueno, pues bueno, rápidamente contaros quién es SonyWall y qué ofrece. SonyWall sabéis que es un fabricante que tiene casi 30 años de historia. Somos el primer proveedor de firewalls a nivel mundial. Hemos vendido más de 3 millones de firewalls. De esos 3 millones, más de 1 millón de esos firewalls siguen vivos y están alimentando nuestra red global de respuesta ante amenazas. En estos 30 años pues, han pasado muchas cosas. Del 12 al 16 estuvimos dentro de la estructura de Dell y cuando Michael Dell adquirió EMC en 2016, pues decidió darnos más autonomía. Y bueno, seguimos teniendo muy buena relación con Dell, la relación con Dell sigue siendo muy estrecha. Y bueno, pues aquí veis un poco el portfolio de soluciones que tenemos. Como decía, pues quizás por lo que más conocido somos es por nuestros firewalls de próxima generación, que veis aquí en la parte inferior. Tenemos firewalls físicos y firewalls virtuales que podemos provisionar en entorno de nube privada, VMware e Hyper-V, y en nube pública, Amazon Web Services y Azure. Sabéis que nuestros firewalls pueden actuar como terminador de túneles VPN SSL, de manera que los usuarios remotos se puedan conectar a los recursos de la red utilizando ese firewall como terminador de túneles. Como decía Chimo, esto en este contexto de pandemia pues, nos ha venido muy bien a nuestros clientes porque como pasamos de un 5% de gente que teletrabajaba prácticamente el 100% de un día para otro en marzo de 2020 y muchos usuarios tuvieron que irse a casa, pues ampliando estas licencias VPN SSL de los firewalls, pues conseguimos salvar la papeleta a muchos de nuestros clientes. Pero también tenemos una gama de soluciones de acceso remoto seguro específicamente diseñadas para esta funcionalidad, para hacer VPN SSL, pero que ofrecen una granularidad superior, que es esta gama de Secure Mobile Access que veis en la parte superior izquierda, que, como digo, pues, te permiten una granularidad mayor en el sentido de identificar el usuario que se está conectando a la red y verificar la integridad del equipo en la que se conecta ese usuario. No es igual a que tú te conectes con tu ordenador plataformado por tu compañía que tiene un nivel de seguridad a que te conectes con la tablet de tu hijo, ¿no? Que tiene un nivel de seguridad pues, muy inferior, ¿no? Y bueno, ofrece una serie de funcionalidades adicionales que son muy interesantes, ¿no? Pues, por ejemplo, que el usuario cuando enciende su portátil desde casa, que ya se levante una VPN contra la organización, el tener lo que es el equivalente a una tienda física, el login schedule, que tú de 9 a 7, de lunes a viernes, te puedes conectar a los recursos de la red, pero a partir de las 7 y los fines de semana no puedas hacerlo, ¿no? Y entonces ya limitamos también la superficie de exposición al riesgo. Una serie de funcionalidades adicionales que están muy bien, ¿no? También tenemos una solución de tipo SASE, de Secure Access Service Edge, que es esta de Cloud Edge que veis aquí abajo, que es una solución de tipo confianza cero, de Zero Trust Network Access. También tenemos soluciones orientadas a la protección de correo electrónico, como Cloud Application Security, que ofrece protección de correo electrónico en la nube, tipo Office 365 o Google Mail, y de aplicaciones tipo Dropbox, Box, OneDrive, etcétera, que es una solución muy interesante. Por supuesto, también securizamos los accesos, tanto cableados con nuestros propios switches, como los puntos de acceso wireless, o sea, como el acceso wireless con nuestros propios puntos de acceso wireless, ¿no?
Y también tenemos una solución de anti-malware de próxima generación, como veis en la esquina derecha, abajo, que es una solución de anti-malware de próxima generación basada en inteligencia artificial, machine learning, que no está basada en firmas como un antivirus tradicional y que pues, ofrece funcionalidades adicionales de hacer rollback, de hacer análisis de aplicaciones vulnerables instaladas en los dispositivos de los usuarios, hacer control de USBs que pinchamos en esos PCs portátiles, etc. La verdad que una solución que además sincronizamos con nuestros firewalls de manera que lo que no paremos a nivel perimetral, pues lo paremos en el endpoint del usuario. Y bueno, pues tenemos clientes en todos los sectores. Como sabéis, en el entorno de educación pues se nos da especialmente bien. En aquellos entornos, pues estos tipos de entornos que os digo, al final todos los clientes tienen esos requerimientos vinculados a ciberseguridad independientemente de dónde ejerzan su actividad, pero este entorno de colegio se nos da especialmente bien. Tenemos muchas referencias como la Universidad de SIC, la Universidad Pontificia de Comillas, la Universidad Francisco Vitoria, Colegio Alameda, Colegio Suizo, Brixton, Caxton, etc., ¿no? Y bueno, pues aquí veis algunas referencias también a nivel internacional. Así que nada, ya sin más le doy paso a Alex para que os cuente un poco los retos y las soluciones que tenemos en este entorno y luego vuelvo a contaros cómo vemos el futuro de la educación. Así que nada, adelante Alex, cuando quieras. Muchas Muchas gracias. gracias, Edu. Bien, pues aquí lo que me gustaría empezar un poco con una selección que hemos hecho de algunos de los retos que nos encontramos en los centros de estudios, ¿no? Uno de ellos es el cumplimiento de normativas, como ya también comentaba antes Edu, y la responsabilidad en el caso de que haya algún incidente de seguridad o que haya un acceso inadecuado a contenidos desde la escuela, por ejemplo, pues también digamos que la responsabilidad sería del propio centro, ¿no? Eso, lo que nos piden mucho en centros de estudio suele ser el controlar los accesos web, ¿no? Especialmente en colegios o en centros de estudio o centros educativos para más niños más pequeños, ¿no? En universidades también lo piden, pero quizás no sea algo tan un servicio tan necesario, ¿no? Pero en centros de estudio de niños más pequeños, ahí sí que el servicio de filtrado web es quizás de los más importantes de los que ofrecemos. El securizar la web también, o sea, es la red de ciberamenazas, ¿no? Como comentaba antes Edu y podíamos ver en notas de prensa, los colegios son un objetivo claro de los atacantes. Hay un montón de usuarios ahí, un montón de credenciales que robar para poder hacer suplantaciones de identidad, por ejemplo. Eso se puede también utilizar, lanzar ataques de ransomware y cifrar los equipos del propio colegio para que paguen un rescate. Es decir, hay muchas formas de conseguir, digamos, extorsionar al colegio para conseguir un beneficio económico, ¿no? Entonces, el securizar la red de ciberamenazas es uno de los desafíos que hay en estos entornos. Los ataques específicos de correo electrónico, ¿no? Luego veremos que el correo electrónico es el vector de ataque ahora mismo más popular, ¿no? Por donde está entrando la mayoría de amenazas y es importante securizarlo bien y para ello nosotros tenemos soluciones dedicadas ya de correo electrónico, tanto on-premise como en la nube. Otro de los desafíos también es mantener los sistemas actualizados, ¿no? En estos entornos pues, es importante tener algún software, algún sistema que permita automatizar el proceso, ¿no? Porque suele ser un número elevado de equipos y por otro lado también hay otros equipos que no están dentro del control de los administradores de la red del colegio, ¿no? Por lo tanto, eso es más difícil, digamos, porque depende del propio usuario el tener el sistema actualizado o no, pero al final van a acceder a recursos de la red y la podrían poner en peligro también, ¿no? También controlar el uso de dispositivos móviles. Eso es un área donde hay mucha actividad, no es como una empresa normal, digamos, sino que en un colegio o un centro educativo, pues ahí se hace un uso muy extensivo de la red inalámbrica y también de los dispositivos móviles. Entonces aquí habría que ofrecer una conectividad wireless pero segura, ¿no? Nuestros puntos de acceso incluyen seguridad también. Muchos de los servicios de seguridad que ofrecemos en nuestros firewalls los tenemos también en los puntos de acceso. Formación en ciberseguridad de todo el personal. Esto es muy importante, ¿no? No podemos delegar toda la estrategia de seguridad en la tecnología, ¿no? Es importante también formar a los alumnos y también al personal del centro para evitar que caigan en las trampas, que sepan identificar, por ejemplo, correos de phishing, que ciertas pautas para no abrir cualquier fichero que venga de un origen desconocido o acceder a cualquier URL. Entonces hay mecanismos, sería una formación básica, tampoco se requiere algo avanzado,
pero digamos que se mejora mucho la seguridad cuando los usuarios, digamos, están formados, ¿no? Y cumplir con requisitos presupuestarios también. Hay que conseguir todos estos objetivos, digamos, o solventar todos estos retos, pero sin irnos de presupuesto, ¿no? Entonces, de todos estos retos que hemos comentado, lo he agrupado básicamente en 5 principales, ¿no? Uno de ellos es el de la conectividad. Esto es un entorno bastante heterogéneo, donde hay que proporcionar conectividad tanto cableada como inalámbrica. Y para que la experiencia del usuario sea buena en cuanto a red inalámbrica, hay que utilizar pues, algún protocolo pues, actual como 802.11ac, que ofrece velocidades y rendimientos mejores que sus predecesores, y por lo tanto es importante que eso, pues, dar una buena conectividad, ¿no? También ofrecer o facilitar el acceso desde múltiples dispositivos, ¿no? Como decía antes, es un entorno muy heterogéneo, PCs de sobremesa, portátiles, móviles, etcétera. También dispositivos internos como de uso personal. Es muy habitual que los alumnos, por ejemplo, vengan con dispositivos personales y se quieran conectar a la red del centro. Mantener el entorno lo más securizado posible. Para tener una buena experiencia también de usuario, minimizar la latencia y hacer un reparto adecuado del ancho de banda. Ahora mismo, debido al confinamiento, la pandemia, etcétera, pues se están utilizando muchas aplicaciones de videoconferencia, por ejemplo, de streaming de vídeo, etcétera, que consumen bastante ancho de banda. Entonces es importante pues, el utilizar estrategias de gestión de ancho de banda que permitan pues, que el reparto sea adecuado y que todos puedan tener una buena experiencia de usuarios y que no haya algún usuario que esté consumiendo todo el ancho de banda y dejar a los demás sin acceso al recurso, ¿no? También el tener una gestión centralizada de la seguridad y de las políticas y poder realizar informes, ¿no? Todo esto en cuanto a la conectividad creemos que son retos importantes a tener en cuenta, y para ello desde SonicWall lo que hemos hecho es dividir un poco pues, las áreas a la hora de acceder a una red, ¿no? Pues lo hemos dividido en diferentes capas o áreas, digamos. Una de ellas es la capa del endpoint, ¿no? De los endpoints, donde ahí podemos encontrarnos con portátiles, con dispositivos móviles, tablets, cualquier tipo de dispositivo que quiera acceder a la red. A la hora de acceder a la red existen básicamente 2 formas de hacerlo. Una de ellas es a través de cable y otra de ellas es a través de wireless. Entonces, aquí en la capa de acceso nosotros ofrecemos también, como adelantaba antes Edu cuando nos comentaba el portfolio, ofrecemos switches y ofrecemos puntos de acceso inalámbrico, de forma que podemos controlar, digamos, ambos tipos de acceso a la red. Luego en la parte perimetral, ¿no? Ahí tenemos nuestros firewalls de nueva generación, y luego tenemos también la capa de la nube, ¿no? Donde también tenemos ahí algunas soluciones como Cloud Application Security para proteger Office 365, Gmail y otras aplicaciones en la nube como OneDrive, Google Drive, SharePoint, Dropbox, etcétera. Entonces, básicamente estas son las 4 áreas que en nuestra opinión habría que proteger en cualquier entorno, ¿no? Pero en este caso aplicable a entornos educativos. Entonces, 4 capas: endpoint, acceso, perímetro y nube. A nivel de topología, nosotros tenemos aquí un ecosistema integrado que está formado por nuestros firewalls, con una consola de gestión centralizada desde la que podemos gestionar no solo los firewalls, sino también el resto de productos de nuestro portfolio. Entonces, nuestros firewalls se pueden autoañadir a esta consola para que desde ahí podamos ya configurarlos directamente o incluso aplicarles plantillas predefinidas ya de configuración, donde una vez que el firewall se conecta a esta nube, automáticamente la aprovisionamos, pues, por ejemplo, con una configuración de los servicios de seguridad ya hecha, etcétera. De esta forma podemos, si tenemos que gestionar múltiples dispositivos, pues podemos hacerlo, tener una configuración homogénea, ¿no? Entre todos ellos y automatizar el proceso de despliegue, ¿no? De los equipos. Esto sería en la capa perimetral con los firewalls, ¿no? Luego tendríamos nuestros switches y nuestros puntos de acceso. Estos 2 dispositivos, switches y puntos de acceso, nos cubren la capa de acceso a la red. Y aquí, pues como decía antes, nuestros puntos de acceso, por ejemplo, tienen servicios de seguridad incluidos. También tienen antivirus, tienen filtrado web también, y una serie de servicios que tradicionalmente hemos ofrecido siempre desde nuestros firewalls, pero lo hemos bajado aquí a la capa de acceso para que el propio punto de acceso sea capaz de bloquear esas amenazas sin tener que enviárselas al firewall y que sea este el que las bloquee. En la capa de endpoint, aquí tenemos un cliente que es Capture Client, donde lo que hemos hecho es aliarnos con un fabricante que es SentinelOne para, en combinación, ellos ponen el motor local, nosotros ponemos nuestro motor de sandboxing, que luego hablaremos de él, y con ambos motores trabajando en paralelo, pues conseguimos un nivel de protección muy elevado con un impacto muy bajo en los recursos del dispositivo.
Lo tenemos para varios sistemas operativos también, o sea que digamos que con el cliente tendríamos cubierta la capa de endpoint. Y por último tendríamos la capa de la nube, el CAS, Cloud Application Security, que es una solución basada en APIs que permite proteger el correo electrónico en la nube y también aplicaciones adicionales como SharePoint, OneDrive, Google Drive, Dropbox, etc. Esto sería un poco el ecosistema de SonicWall para proteger entornos educativos o otro tipo de entornos como retail, por ejemplo, o muchas otras redes. Esto que vemos aquí es aplicable a cualquier tipo de red, ¿no? Hoy le daremos un enfoque más orientado a entornos educativos, pero realmente esto lo implementamos en muchos otros entornos también. Entonces, la parte de conectividad, importante, ¿no? A tener en cuenta. Control de contenidos. Este es otro de los desafíos que nos encontramos mucho y especialmente en entornos educativos, ya digo, es uno de los servicios principales que nos piden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece? ¿Cuál es el reto que tenemos, ¿no? A la hora de controlar los contenidos? Pues bloquear contenido inapropiado, ¿no? Como pornografía, apuestas, juegos online. Antes Edu nos mostraba pues varias noticias, ¿no? Donde se veía pues a nivel estadístico cómo ha crecido pues cómo se ha reducido, por ejemplo, la edad de acceso a la pornografía, cómo se ha incrementado el uso de servicios como apuestas online o gaming, juegos online por parte de los jóvenes, etcétera. Entonces, bloquear este contenido inapropiado desde la red de la escuela pues es importante, ¿no? Restringir el ancho de banda de ciertas categorías, como multimedia o redes sociales. Es decir, no todo es a la hora de controlar contenidos permitir o bloquear. No, se puede también hacer acciones adicionales como gestionar ancho de banda. Entonces, el acceso está permitido, pero que cuando vayan a YouTube, por ejemplo, que no me consuman todo el ancho de banda porque puede afectar al tráfico de otros usuarios, ¿no? Evitar que los alumnos usen pues, buscadores, por ejemplo, o servicios de traducción de webs online para saltarse los filtros de control de navegación. Cuando una categoría, por ejemplo, está bloqueada, por ejemplo, apuestas, por ejemplo, está bloqueado, se puede utilizar, por ejemplo, los servicios de traducción de webs online como pasarela. De forma que el firewall ve que la petición va a un servicio de traducción, pero ahí va embebida otra URL que es a la que se quiere acceder. Entonces, cuando el servicio de traducción lo traduce, te muestra la web original y puedes ver ahí pues, fotos, información, etc. Lo mismo con los buscadores también, ¿no? A la hora de hacer búsquedas se puede ir a la sección de imágenes, por ejemplo, o vídeos y acceder ahí a contenido inapropiado. Entonces, es importante tener mecanismos para evitar que esto suceda. Otro desafío es también controlar la navegación cifrada. A día de hoy cada vez más el tráfico es HTTPS en vez de HTTP. Entonces al ir cifrado con SSL o TLS, pues hace que el firewall no tenga visibilidad sobre lo que va a través de esas conexiones. Entonces esto es importante a la hora de controlar el contenido y también a la hora de la seguridad, ¿no? Si un usuario se descarga un virus a través de una conexión cifrada con HTTPS y el firewall no es capaz de analizar ese tráfico en profundidad, pues se estaría saltando la seguridad del firewall por pasar cifrado el tráfico a través de él. Luego veremos que tenemos mecanismos para lidiar con esto, pero hay que implementarlos, ¿no? Aplicar también perfiles o políticas de navegación personalizados para cada usuario o grupo. Es decir, no es lo mismo el nivel de acceso que vaya a tener un profesor con un alumno, por ejemplo. Entonces, tiene que ser posible el crear diferentes perfiles de navegación y luego poder mapearlos o vincular cada perfil con un grupo de usuarios concreto. Aplicar control de contenidos también a cualquier dispositivo. Da igual el dispositivo que sea, y también aplicar este control fuera del perímetro, ¿no? Es decir, desde dentro de la red es fácil, el firewall nos puede ofrecer este servicio y ya está, pero ¿qué pasa si el alumno se coge el portátil y se lo lleva a su casa? Desde ahí puede acceder a cualquier contenido. Sería importante también el poder aplicar control de contenidos también sobre ese portátil que está fuera del perímetro de seguridad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución que nosotros ofrecemos para esto, ¿no? Pues con nuestro motor de filtrado de contenidos avanzado, aquí tenemos más de 60 categorías diferentes que podemos, cada vez que creamos un perfil nuevo, en este caso, por ejemplo, le he llamado perfil navegación alumno, pues decido qué categorías quiero permitir, bloquear o acciones adicionales, ¿no? Un aspecto a tener en cuenta, por ejemplo, es que aquí, si os fijáis, tenemos la categoría pornografía, que es la número 4, y la categoría de educación sexual, que es la número 10. Entonces, el hecho de poder discriminar estas categorías pues hace pues, que podamos, por ejemplo, hacer una clase de educación sexual y permitir esta categoría, la 10, mientras que mantenemos la de pornografía bloqueada. Lo mismo, si os fijáis, la categoría 6 es contenido adulto, maduro, la categoría 3 es nudismo, por ejemplo. Entonces hay una serie de categorías que pueden ser similares, pero en realidad son diferentes y permiten hacer un control de accesos más granular.
A nivel de acciones, ya decía antes, no todo es permitir o bloquear, ¿no? También se puede hacer gestión de ancho de banda, es la opción de Bandwidth Management, BWM. Se puede hacer otra acción que es confirmar, ¿no? Donde el usuario, cuando accede a una página, a una categoría que tenga esta acción vinculada a la de confirmar, verá una página de bloqueo, ¿no? Donde se le informa pues, de que es personalizable el mensaje que querramos poner, ¿no? Pero se le informa de que esa categoría está siendo vigilada o que ese acceso se va a registrar o lo que se quiera poner ahí, pero el usuario tiene la posibilidad de darle a confirmar y acceder a ese contenido. Passphrase sería algo similar, lo que pasa es que le pediría una contraseña. Y esto es una acción que nos han pedido explícitamente desde algunos entornos educativos para, a la hora de dar una clase, por ejemplo, que a lo mejor una categoría esté bloqueada siempre, pero a la hora de dar una clase concreta, si se quiere permitir esa categoría, pues que el profesor pueda introducir la contraseña en el PC de cada alumno para que durante un tiempo limitado, pues 30 minutos, una hora, etcétera, puedan acceder a esa categoría. Pero digamos que requeriría una password para poder acceder a esos contenidos. Hay listas blancas y negras de dominios y URIs. Para crear exclusiones puedo bloquear una categoría concreta, pero a lo mejor hay una página que sí que quiero que se vea, a pesar de que pertenece a esa categoría bloqueada, quiero que sea accesible. Entonces ahí la metería en lista blanca. O lo mismo al contrario, una categoría bloqueada, pero hay una URL en concreto que quiero permitir, ¿no? Pues, o sea, que quiero bloquear, pues lo pondría en lista negra, ¿no? Entonces con esto pues controlo eso a nivel de dominio. La soporte de funcionalidad Safe Search en buscadores. Safe Search lo que permite es que cada vez que hagamos una búsqueda en algún buscador como Google o Bing o Yahoo, pues que le pase un parámetro al buscador para que la búsqueda sea restringida, ¿no? Que no puedan acceder a contenido en la caché del navegador, que no puedan acceder a contenido inapropiado porque está marcada la opción de Safe Search, ¿no? Esto es un servicio que ofrecen directamente los buscadores, pero desde el firewall, digamos, puede interceptar estas búsquedas, digamos, ¿no? Y añadirles ese parámetro para que el buscador ofrezca unos resultados ya filtrados, digamos, ¿no? Hacer control de contenidos a través de HTTPS. Tenemos un servicio que es DPI SSL que lo que hace es hace que el firewall se meta en el medio de estas conexiones cifradas, las descifre y puede inspeccionar el contenido que hay dentro. Entonces es muy importante, teniendo en cuenta que cada vez más el tráfico HTTP está migrando a HTTPS, pues claro, llegará un momento en el que ya prácticamente no habrá páginas HTTP y todo será HTTPS, y si no habilitamos mecanismos como DPI SSL en los firewalls, pues todo lo que ocurra a través de la navegación será invisible al firewall a nivel de contenidos y a nivel de seguridad. Descargas de malware, etcétera, tampoco serían visibles para el firewall. El poder vincular, ¿no? políticas, ¿no? de filtrado web con grupos de usuarios. Esto es algo que podemos hacer también de una forma muy, muy sencilla. Y es un servicio también que está no solo incluido en nuestros firewalls, sino también en nuestros puntos de acceso, como comentaba antes, y también en nuestro cliente Capture Client. Es decir, antes ponía el ejemplo de un alumno que se lleva el portátil del cole, por ejemplo, se lo lleva a casa, y en si ese portátil tiene instalado nuestro software de Capture Client, se le va a poder aplicar también filtrado web, aunque no esté detrás del firewall. Esté donde esté ese equipo, se le va a aplicar filtrado web localmente. Esta captura de pantalla es un ejemplo de lo que vería el usuario cuando accede a una página prohibida. Ve que la página está prohibida y el mensaje es de Sonywall Capture Client. Es un bloqueo que se hace desde el propio cliente. Y en otro conjunto de retos es acerca del malware. ¿Cuáles son los retos aquí, los desafíos? Pues miles de variantes de malware nuevas cada día. O sea, el volumen de malware que sale cada día es alucinante, ¿no? Hace unos años eran solo unos cientos, pero es que ahora ya son miles al día. Entonces, los servicios basados en firmas, ¿no? que hacen análisis estático ya no son suficientes, ¿no? Hace falta ya hacer un análisis dinámico en ejecución, ver qué es lo que ocurre cuando se ejecuta o se abre ese fichero para poder ver realmente cómo se comporta, ¿no? Hay malware también que tiene técnicas ya específicas para evadir sistemas de sandboxing. Pues el chequear, por ejemplo, si están ejecutando en un entorno virtual, por ejemplo, el esperar antes de ejecutar el código malicioso, pues esperarse un par de horas o más tiempo, ¿no? para que los sistemas de sandboxing no detecten ese comportamiento malicioso, el mirar, por ejemplo, si hay una interacción con el usuario o si es un entorno pues, automatizado, digamos. Entonces, bueno, son técnicas para que el propio malware pueda ver si está en un entorno de sandboxing o no, y en base a eso, pues activar el código malicioso o no, o quedarse latente ahí, ¿no?
Teniendo en cuenta esto, ¿no? Un único motor de inspección no es suficiente. Es decir, es necesario utilizar múltiples motores y múltiples técnicas para poder detectar malware, porque si utilizamos uno solo, es probable que alguna de estas técnicas pues, evada nuestro sistema de sandboxing y no lo detectemos como malware, ¿no? Los vectores de ataque más habituales son el correo y el tráfico web. Y los enlaces maliciosos suelen usar canales cifrados. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de ransomware, suele entrar por correo electrónico y suele venir en dos formatos. O viene con un fichero adjunto o viene con un enlace. Cuando es con un fichero adjunto, al abrir ese fichero es cuando, al ejecutarlo, ¿no? Es cuando estaríamos infectados, ¿no? En esa máquina, y cuando utilizamos, cuando el correo viene con un enlace malicioso, ese enlace suele ser HTTPS. Por lo tanto, cuando el usuario pincha en él, eso pasa cifrado a través del firewall, y a no ser que tengamos DPI SSL o algún servicio que pueda descifrar ese tráfico e inspeccionarlo, pues el firewall no nos serviría de mucho ahí. Dependeríamos exclusivamente de la seguridad que tenga el endpoint, ¿no? Hay nuevas amenazas también de tipo fileless, es decir, sin ficheros, son más bien scripts en JavaScript, PowerShell, etcétera, que también hay que analizar y ver cómo se comportan, ¿no? El malware para dispositivos móviles cada vez es más popular, ¿no? Y en los entornos educativos hay muchos móviles. Los dispositivos personales están fuera del control de los administradores, ¿no? En un entorno educativo, pues eso, hay mucho dispositivo móvil y suele ser personal, ¿no? Entonces, todo eso accede a la red, pero no está controlado. Cualquiera de esos dispositivos podría estar infectado y podría propagar malware al resto de dispositivos, ¿no? Y en estos entornos pues suele haber una gran variedad de dispositivos y perfiles de usuarios, ¿no? Es muy variado todo. ¿Cuál es la solución aquí contra el malware, teniendo en cuenta pues, este panorama que acabamos de contar? Pues el sandboxing multimotor. ¿Qué es una sandbox? ¿No? Una sandbox, el término sandbox viene de lo que veis en la imagen, ¿no? Estas cajas de arena que hay en algunos parques infantiles donde los niños pueden estar ahí jugando de forma segura con cualquier juguete que tengan allí. Esto aplicado al mundo informático pues viene a ser un entorno controlado también, donde podemos activar cualquier o ejecutar cualquier fichero, cualquier programa y ver cómo se comporta sin que eso nos afecte, aunque sea malware, aunque sea cualquier software malicioso, pues esto no nos afectaría porque es un entorno controlado y desde ahí no va a hacer daño a ningún sistema. Entonces, aquí, ¿cuál es la solución que ofrecemos desde SonyWall? Nosotros tenemos un servicio que se llama Captura TP, que es una solución de sandboxing en la nube, pero es multimotor. Son 4 motores donde cada uno de ellos se comporta de una forma diferente. Entonces aquí uno de ellos hace análisis a nivel de hipervisor, otro de ellos hace emulación de hardware, otro de ellos opera a nivel de virtualización y un cuarto motor propietario de SonyWall, que es RTDMI, Real Time Deep Memory Inspection, lo que hace es analizar los comandos que se ejecutan a nivel de memoria, ¿no? Una vez que se ejecuta el fichero, pues se tiene que desofuscar. En el caso de que esté ofuscado, se tiene que desofuscar y al final hay unas secuencias de comandos que se van a tener que ejecutar y son las que va a inspeccionar nuestro motor RTDMI para ver si detecta algún patrón de comportamiento, alguna actividad sospechosa que pueda ser indicio de malware. Por cada uno de los análisis generamos un informe donde se puede ver pues, el veredicto que tenemos, ¿no? Al hacer estos informes, pues primero hay un servicio parecido a VirusTotal, ¿no? Que hace un análisis estático, ¿no? Es decir, mira si ese malware es algo conocido ya o no, y si no lo es, si no es algo conocido, pueden pasar dos cosas, que sea legítimo o que sea un malware de día cero, algo desconocido. Entonces ahí es donde entran al juego los 4 motores que comentaba ahora de análisis dinámico. Es decir, son sandboxes donde se ejecuta ese fichero y se mira cómo se comporta. Se mira pues qué entradas de registro crea, si crea algún proceso nuevo, por ejemplo, qué llamadas a librerías hace, si se pone a cifrar ficheros o no, por ejemplo, actividad sospechosa, el borrar las shadow copies de Windows, por ejemplo, ¿no? Bueno, una serie de qué conexiones de red hace también, a dónde se conecta. Es decir, se analiza todo el comportamiento que tiene ese software una vez que se ejecuta y en base a eso pues, se toma una decisión sobre si es legítimo o no. Pero al hacerlo con 4 motores diferentes, digamos que el veredicto es más confiable, ¿no? Más exacto.
A la hora de utilizar este servicio, en el caso del tráfico web, ¿no? HTTP o HTTPS, existe la posibilidad de bloquear hasta que haya un veredicto. Es decir, cuando un usuario pincha un enlace o accede a un recurso web y hace una descarga de algún fichero, pues podemos analizar ese fichero y dar un veredicto antes de que el usuario se lo descargue directamente. Como veis aquí en la imagen, ¿no? El usuario vería algo como esto, vería una barra de progreso donde se le informa de que ese fichero se está enviando a nuestra nube para analizarse. Una vez que la barra de progreso llega al final, pues el usuario se puede descargar el fichero o le aparecerá un mensaje de bloqueo diciéndole que eso era malware. Entonces, puede ser algo intrusivo para los usuarios porque la descarga no es inmediata, tienen que esperar a que se haga este análisis, pero por otro lado también es mucho más seguro porque antes de hacer cualquier descarga se va a verificar haciendo análisis dinámico y con 4 motores, o sea que el resultado va a ser bastante fidedigno, ¿no? Soporte para múltiples tipos de ficheros. Aquí podéis ver los diferentes ficheros que soportamos a la hora de utilizar este servicio. Informes de uso del servicio también. A nivel estadístico podemos ver pues, en el último mes, por ejemplo, cuáles son los ficheros que más se han analizado, el índice de detecciones, etc. Y es un servicio que tenemos integrado no solo en nuestros firewalls, sino prácticamente en todo nuestro portfolio. Lo tenemos en los puntos de acceso también, lo tenemos en nuestras soluciones de anti-spam y también en el cliente, en el Capture Client. Es lo que comentaba antes, es una alianza que tenemos con SentinelOne y nuestro servicio de captura TP. Entonces, SentinelOne hace más el análisis a nivel local y nosotros hacemos desde la nube el análisis con estos 4 motores que comentaba de sandboxing. Entonces, entre ambos ahí tenemos mucha información, ¿no? Y varios veredictos. Otro de los retos más importantes, el phishing. El robo de credenciales se ha vuelto uno de los objetivos más codiciados de los ciberdelincuentes, ¿no? Desde que empezó la pandemia, en marzo del año pasado, pues todos los usuarios han ido a sus casas, digamos, ¿no? Tanto en cualquier empresa, ¿no? Como también en las escuelas, y esto ha hecho pues, que el usuario esté más desprotegido. Ya no está detrás de un firewall corporativo, ya está ahora desde sus casas y también a veces acceden desde equipos personales, etcétera, y hace que sean más vulnerables, ¿no? Las técnicas de ingeniería social ahora son más sofisticadas también. Ha habido mucho avance aquí y cada vez son más creíbles los correos de phishing que se envían, ¿no? Se están haciendo muchos ataques también de suplantación de identidad. También los ataques son ahora más dirigidos, es decir, el phishing tradicional era más por volumen, ¿no? Se enviaban a una cantidad ingente de destinatarios y con que un porcentaje pequeño de ellos pues picasen la trampa, pues ya era suficiente. Ahora ya no no se envía tanto a escala masiva. Ahora son ataques más dirigidos, ¿no? Se hace un estudio de la víctima, ¿no? Que se quiere atacar y se preparan a veces pues, correos de phishing que van dirigidos o a una empresa concreta o a un sector concreto, ¿no? Al sector hospitalario, al sector educativo, por ejemplo. Es decir, se envía a un sector educativo, o sea, a un sector concreto y por lo tanto es eso, el volumen no es tan alto, ¿no? Es un volumen menor, pero sí que el nivel de sofisticación es más elevado, ¿no? Por lo tanto, el ratio de éxito es mayor. No se envía menos, pero también pica más gente, ¿no? Porque son ataques más dirigidos. Lo que comentaba antes, la descentralización de los usuarios y el acceso a correo desde cualquier lugar y cualquier dispositivo hace que los usuarios sean más vulnerables, ¿no? También existe una falta de conocimientos básicos en ciberseguridad. Ya lo comentábamos antes, la importancia de la formación. Al final, el último digamos, la última barrera que hay entre la amenaza, ¿no? Los datos, digamos, es el usuario. El usuario es al fin y al cabo el último que va a decidir si hace clic en ese enlace o no, si abre ese fichero o no. Entonces la tecnología nos va a servir hasta cierto punto, ¿no? Nosotros desde SonicWall intentamos acercarnos lo máximo posible a ese 100% de seguridad que es una utopía. Pero al final dentro de la estrategia de seguridad tiene que entrar la parte de formación porque eso va a evitar que en muchos casos los ataques tengan éxito. En el caso del phishing, otro de los retos también es la migración del correo a la nube, ¿no? Estábamos acostumbrados a proteger servidores de correo on-premise, pero ahora de repente migramos el correo a la nube y esta ha sido una tendencia también que ha ido al alza y se ha acelerado a raíz de la pandemia y hay que cambiar un poco el enfoque a la hora de proteger esto. Por otro lado, hay ataques que son específicos contra estas plataformas, ¿no? Entonces, creemos que no es una buena estrategia el pensar, bueno, como ya tengo Office 365 con Microsoft y ellos tienen el servicio de
de sandboxing y servicio avanzado de anti-malware, pues ya está, ya estoy completamente protegido. Hay que tener en cuenta que hay atacantes que están buscando, digamos, vulnerabilidades constantemente a estas plataformas y que en el momento en que encuentran alguna, que es algo que ya ha pasado y múltiples veces, pues van a intentar explotarla y es un ataque que va a funcionar solo contra esa plataforma. Entonces, si no metemos una capa adicional de un fabricante de terceros, que no sea toda la protección vinculada al mismo fabricante, sino que metemos una capa adicional como nuestro servicio de CAS, de Cloud Application Security, pues eso hace que muchos de estos ataques que van dirigidos a estas plataformas no tengan éxito porque tenemos una capa adicional, ¿no? Por lo tanto, se requieren nuevos enfoques y soluciones a la hora de proteger el correo. Y los entornos educativos son un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces hay que protegerlos y bien. ¿Cuál es la solución que ofrecemos desde SonyWall? Bueno, por un lado, reforzar la autenticación con doble factor, ¿no? Phishing lo que busca es robar credenciales. Entonces, si securizamos esa parte de las credenciales, pues va a ser más difícil que las roben, y en el caso de que las roben, pues va a ser más difícil también que suplanten la identidad de algún usuario, porque aunque conozcan las credenciales de ese usuario, si a la hora de autenticarse se les va a pedir un código de doble factor, pues el atacante ya no lo va a tener tan fácil como si fuese simplemente meter las credenciales y ya estoy dentro. Entonces es importante, esto es uno de los aspectos que más reforzamos, ¿no? La formación básica de todos los usuarios para identificar phishing, ¿no? Hay muchos pues, sitios web ahí fuera, ¿no? En internet que hacen test y hacen pues, pruebas informaciones básicas, etcétera. Nosotros tenemos una URL que es esta que muestro aquí, donde hacemos un test de 7 correos electrónicos, donde algunos son legítimos y otros son phishing. Entonces puede ser interesante hacerlo incluso a nivel juego, pues con alumnos, por ejemplo, mostrarles cada uno de esos correos y preguntarles si piensan que son legítimos o no y que argumenten el por qué es legítimo o por qué no es legítimo. Y de esa forma, pues todos pueden aprender en qué fijarse, ¿no? Antes de hacer clic en algún enlace o a la hora de identificar correos, ¿no? Entonces, ya digo, es una formación que puede llevar unos 10 o 15 minutos y el beneficio que se obtiene a cambio es muy, muy grande. El implementar una solución de seguridad de correo con múltiples motores de anti-phishing, anti-malware. Es decir, un enfoque multicapa. Como veis, nosotros en SonyWall buscamos mucho eso, siempre multicapa, ¿no? Tenemos nuestros propios servicios de seguridad, pero también nos aliamos con fabricantes de terceros para poder ofrecer múltiples veredictos, ¿no? Control de anti-spoofing también para evitar suplantación de identidad, hacer análisis dinámico de URLs, hacer análisis dinámico también de los ficheros adjuntos, es decir, sandboxing. Inspeccionar el tráfico HTTPS, esto ya lo comentaba anteriormente, pero ahora aplicado al correo hay que tener en cuenta que muchos de los correos de phishing y que contienen malware, pues viene un enlace HTTPS que es el que quieren que hagamos clic, ¿no? Monitorizar también el login de los usuarios, es decir, desde dónde se loguean, desde qué IP, desde qué país, por ejemplo. Esto nos puede ayudar a identificar posibles suplantaciones de identidad o robos de credenciales de usuarios internos. Y inspeccionar también el correo interno. Es decir, cuando un atacante consigue comprometer el buzón de un usuario, puede después hacer movimientos laterales y propagarse a otros buzones del usuario, pues atacando desde ese buzón, atacando otros buzones, ¿no? Entonces, si tenemos una solución que inspeccione el correo interno, pues vamos a evitar que estos movimientos laterales se produzcan. Entonces, ¿cuáles son algunos retos ahora a nivel de errores humanos, ¿no? Pues, por ejemplo, abrir ficheros adjuntos sin verificar. Esto es algo que vemos mucho. Acceder a enlaces también sin verificar. No verificar la autenticidad del remitente. Es decir, ver simplemente, a veces vemos el nombre, ¿no? Y confiamos ya solo en eso, luego la dirección de correo no tiene nada que ver, puede ser de cualquier dominio, pero como en el nombre pone ahí pues alguien que conocemos, por ejemplo, pues no nos fijamos en nada más, ¿no? Entonces es importante ver el nombre de quién viene, ver también la dirección de correo de quién viene, si es legítimo o no, fijarnos en el contenido, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que nos pueden dar indicios de que se trata de un correo de phishing, ¿no? Proporcionar información privada simplemente porque me la piden. Es decir, a que pincho un enlace y de repente me piden mis credenciales. Pues como me piden mis credenciales, las pongo. Hay que fijarse un poco de a quién le damos esa información, ¿no? Porque podrían estar robándonosla. Formas de actuar más impulsivas que racionales. Muchas veces la ingeniería social lo que busca es eso, ¿no? Que en vez de que pensemos, ¿no? Pues que reaccionemos de forma más impulsiva. Muchas veces nos piden urgencia en estos correos, nos piden, es algo siempre muy urgente, algo que hay que hacer ya para evitar que tengamos tiempo para pensar, ¿no? Hay un exceso de confianza por parte de los usuarios.
Esto hace que estos ataques tengan éxito muchas veces, falta de procedimientos claros de actuación. Entonces, todo esto son errores humanos que se podrían solucionar muy fácilmente con formación, ¿no? Formación básica de todo el personal sobre cómo identificar amenazas. También definiendo procedimientos claros de actuación a nivel preventivo y a nivel reactivo. Es decir, si el ataque ya ha tenido éxito, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Informar sobre los riesgos y las consecuencias de sufrir un ciberataque, ¿no? También. Esto para que sean conscientes también de la responsabilidad que tienen entre manos. Y aquí en la imagen podéis ver algunas recomendaciones que se hacen. Bien, a nivel de formación, nosotros desde SonyWall no hacemos formaciones oficiales, digamos, ¿no? Sí que tenemos formaciones de nuestros productos que los hacen nuestros mayoristas, pero nuestro compañero Edu, que está aquí en la sesión de hoy, es cibercooperante de INCIBE y voluntario de Telefónica, y él a nivel personal sí que hace muchas formaciones en colegios, por ejemplo, y centros educativos sobre pues, ciberseguridad y también sobre estas amenazas que comentaba antes como grooming, sexting, ciberbullying, etc. Entonces, bueno, es algo importante también. Vamos a ver algunos ejemplos. He escogido un par de ellos, ¿no? Ransomware y sextorsión, ¿no? En el caso de ransomware, pues el correo electrónico es el vector de ataque más común y todos habremos visto ejemplos como este, ¿no? De pues, correos que nos llegan pues, de transferencias bancarias, por ejemplo, de procesos judiciales, ¿no? De despachos de abogados, por ejemplo, de entregas de paquetes. Esto es muy habitual, por ejemplo, y más desde el confinamiento, que ha habido mucho comercio electrónico, pues y muchos correos de este tipo legítimos, bueno, pues han aprovechado para hacer muchas campañas de phishing con entregas de paquetes, donde como podéis ver aquí abajo aparece un adjunto, por ejemplo, ¿no? En este caso es con un adjunto, pero puede ser también con alguna URL, como en este caso también para copias de seguridad de WhatsApp, etcétera. Entonces hay muchas formas en las que pueden utilizar la ingeniería social para hacernos creer que se trata de correos legítimos cuando no lo son. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un usuario, por ejemplo, pues pica en la trampa, se descarga el fichero adjunto, por ejemplo, y lo ejecuta? Pues pasaría algo parecido a esto, ¿no? En el caso de ransomware, pues empezarían a cifrar todos los ficheros y como vemos aquí en la imagen, empezamos a ver cómo bueno, el contenido se empieza a cifrar, el fondo de pantalla también cambia y nos muestra un mensaje ahí donde nos da instrucciones sobre cómo proceder a la hora de hacer el pago. Entonces aquí nuestros datos ya estarían secuestrados y para recuperarlos tenemos que pagar la cantidad que nos pidan para hacerlo, ¿no? No recomendamos para nada pagarlo, pero también es eso, muchas veces recuperar los datos no es posible. Aquí lo que vemos es cómo se comportaría ahora detrás de un firewall con la herramienta de captura ATP. Como veis, el usuario hace clic en un enlace, por ejemplo, podría ser un enlace de un correo, y aquí vemos cómo captura ATP analiza ese fichero antes de descargarlo, y en este caso nos muestra que está bloqueado porque en este caso sí que era malware. Entonces no le permite al usuario descargarse ese fichero. Entonces esto es cuando estamos detrás de un firewall, ¿no? Y luego nos generaría un informe como este donde nos muestra el veredicto, etc. En este caso, esto sería otro ejemplo donde aquí sería desde el lado del cliente. Es decir, aquí, por ejemplo, no estaríamos detrás de un firewall o podríamos estar detrás de un firewall que no tiene el servicio de DPI SSL activado y estamos accediendo descargando un fichero por HTTPS, por ejemplo. Entonces, en cualquiera de los dos casos, digamos que el firewall no podría hacer nada y dependeríamos de la solución de cliente. Entonces, esto que veis aquí es la consola de gestión centralizada de nuestra solución de Capture Client. Desde aquí es donde podemos monitorizar cada uno de los equipos que tenemos en nuestra red, podemos agruparlos, crear políticas diferentes para cada uno de ellos, etc. Y cuando pinchamos en alguno de los dispositivos, ¿no?, que tienen instalado el cliente, pues desde aquí podemos acceder al estado de ese equipo, ¿no? Podemos ver la configuración de red que tiene, las rutas, los procesos que se están ejecutando en memoria en ese momento, en ese equipo. Es decir, podemos ver un montón de información de cada uno de los dispositivos que están en la red, ¿no? Podemos ver las políticas también que tiene aplicadas, de seguridad, etc. Y también bueno, en un dashboard ahí unificado, ahí podemos ver todas las máquinas que tenemos. En este caso solo aparece una, pero si tuviésemos una red con 200 equipos, pues veríamos aquí los 200 equipos y podríamos desde aquí pues, gestionarlos, digamos, ¿no? Esto es lo que veríamos desde el lado del cliente, ¿no? Esta es la interfaz del propio cliente, ¿no? Y aquí si aparece todo en verde quiere decir que está todo bien, no ha detectado ninguna amenaza ni nada. Y ahora lo que vamos a ver es qué es lo que pasaría, por ejemplo, cuando este usuario, que podría ser un alumno, pues accede, por ejemplo, a
a una URL. Aquí lo está escribiendo la URL, pero esto podría ser un enlace de un correo en el que simplemente hace clic y accede aquí al contenido. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando se trata de una amenaza ya conocida o cuando es una amenaza de día cero. Entonces en este primer caso esto es una amenaza conocida, ¿no? Como podéis ver, ya en el momento en el que hace la descarga ya automáticamente el antivirus ya lo detecta. Entonces aquí ya a nivel de análisis estático ya se ha dado cuenta de que es una amenaza, ya lo bloquea y ya está. Estaríamos ya protegidos frente a esta amenaza conocida. Pero puede darse el caso de que haya otras amenazas que no sean conocidas, que sean ataques de día cero, donde no se puede, en el momento en el que hago la descarga, pues no se detecta como amenaza. Entonces en este caso se va a descargar un fichero que es este Swift, que aquí sí que ha dejado hacer la descarga. Ahora, al ejecutar este fichero, ahora aquí es donde entramos dentro de lo que sería el análisis dinámico. Entonces ya vemos de entrada que ese fichero desaparece, ¿no? Lo que es un mal indicio. Muchos malwares cuando los ejecutamos pues desaparecen también y en este caso pues vemos que lo ha detectado como malware, pero en ejecución, no como análisis estático, sino análisis dinámico. Entonces aquí lo que está haciendo es primero remediarlo y después hacer un rollback, ¿no? En el caso de que sea un ransomware que ha cifrado datos, haciendo un rollback, lo que hacemos es que restauramos esos ficheros cifrados a su estado original. Entonces, es una de las acciones que ofrece nuestro cliente de Endpoint y que es diferencial frente a otras soluciones de la competencia. Y en otro de los ejemplos sería el de sextorsión, ¿no? Esto es otro habitual también, donde recibimos un correo electrónico de atacantes, ¿no? Que nos dicen que tienen acceso a nuestra cuenta, que nos han hackeado el ordenador, que tienen acceso a nuestra cámara web y que nos han grabado accediendo a contenido sexual y que tienen vídeos nuestros comprometedores y que van a distribuir a todo nuestro entorno si no les pagamos una cierta cantidad, ¿no? Y nos dan información de... Entonces, esto es lo que se conoce como scareware, ¿no? Que es como malware que en realidad a nivel técnico no ha hecho nada en el equipo, sino que más bien está asustando al propio usuario para que éste de forma pues, coaccionada pues, pague una cantidad de dinero. Entonces, en este caso es sextorsión porque hay contenido sexual involucrado aquí y por eso es en lo que se apoyan los atacantes para convencer a los usuarios, a las víctimas de que paguen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta de SonicWall para centros de estudios? Bueno, antes mostrábamos un diagrama como este, donde se ve todo el ecosistema de SonicWall y ahora, teniendo en cuenta los retos que comentábamos antes, vamos a ver en qué dispositivos nos ayudarían a solventar cada uno de estos retos, ¿no? Entonces, en cuanto a la conectividad, aquí podríamos centrarnos en los firewalls, los switches y los puntos de acceso, que son los que nos ofrecen conectividad a los usuarios para que puedan acceder de forma segura a Internet, ¿no? Aquí tenemos una consola en la nube que le llamamos Capture Security Center, que lo que hace es sirve como un panel unificado para poder gestionar desde aquí tanto nuestros firewalls como nuestros puntos de acceso como nuestros switches. Entonces aquí podemos ver diferentes consolas para poder gestionar todo este ecosistema. Ofrecemos en la parte de Wi-Fi, por ejemplo, tenemos una herramienta que es Wi-Fi Planner que permite subir unos mapas, ¿no? Del entorno donde se va a hacer la instalación, decirle cuáles son los materiales de las paredes, las puertas, etcétera, y nos dibujaría un mapa de calor, nos dimensionaría cuántos puntos de acceso nos harían falta, podríamos desde aquí configurar los canales, la potencia de las antenas, etcétera, y nos dibujaría un mapa que podemos después exportar e imprimir como un informe para hacer la instalación, ¿no? Al cliente. Es una herramienta gratuita que tenemos desde esta consola centralizada y también tenemos una consola de gestión, el Wi-Fi Cloud Manager, que nos sirve para gestionar tanto puntos de acceso como switches. En cuanto al control de contenidos, aquí esta funcionalidad la podemos ofrecer tanto a nivel de firewall, ¿no? Es decir, a nivel perimetral, como en la capa de acceso con nuestros puntos de acceso inalámbricos, como a nivel de endpoint, ¿no? Con el software de Capture Client, que ya lleva el servicio de filtrado web ya embebido, ¿no? Incluido aquí dentro. La forma de funcionar es muy similar, no más de 60 categorías, listas blancas y negras, etcétera. Todo lo que comentábamos antes sería aplicable aquí a estas tres soluciones, ¿no? En el caso del phishing, por ejemplo, aquí tenemos esta herramienta que es la de CAS, Cloud Application Security, que es la que comentábamos antes que sirve para proteger el correo de Office 365 o G Suite, además de otras aplicaciones en la nube como Dropbox, OneDrive, Google Drive. Lo interesante de esta solución, bueno, entre otras cosas, ¿no? Es que también puede detectar desde dónde se están logueando, desde dónde están accediendo los usuarios. Entonces hace un patrón individualizado por cada usuario para ver desde qué IP se suele conectar, desde qué país, a qué horas del día, desde qué dispositivos, etcétera. Y si detecta alguna anomalía, algo diferente, pues queda registrado. En este caso podemos ver que han accedido desde una ciudad de Estados Unidos
podemos ver desde qué IP han accedido y a qué cuentas, a qué buzones han accedido desde aquí. Si no tenemos ningún usuario en Estados Unidos, por ejemplo, esto podría indicarnos que alguien ha robado las credenciales de estos usuarios y que está suplantando su identidad. Entonces podríamos tomar medidas más a nivel reactivo, es decir, las credenciales ya las habrían robado, pero por lo menos puedo ver que esto está sucediendo y puedo tomar medidas, pues cambiando la contraseña de esas cuentas o lo que haga falta para evitar que sigan suplantando la identidad de esos usuarios. Y a nivel de ransomware, también aquí lo tenemos implementado esto prácticamente en todo nuestro portfolio, ¿no? En el Capture Client, ¿no? La herramienta de la solución de endpoint, en los puntos de acceso, a nivel perimetral con nuestros firewalls, a nivel de protección de correo. Es decir, desde aquí podemos utilizar el servicio de captura ATP para poder detectar malware conocido y malware desconocido también. Y como veis, eso lo tenemos disponible en todas nuestro portfolio. Entonces ahora os dejo con Edu, que nos va a hablar un poco sobre el futuro de la educación y algunas promociones y recursos útiles. Todo tuyo, Edu. Pues muchas gracias, Alex. Bueno, pues muy rápidamente, porque estamos un poco fuera de línea de tiempo, os queremos contar un poco cuál es el timeline de lo que creemos que va a ocurrir en el futuro de la educación. Como decía, esto está basado en un estudio de Dubai Future Foundation. Y bueno, lo que vamos a contar pues, podría parecer un poco ciencia ficción, pero bueno, hace 2 décadas parecía impensable ver una película, por ejemplo, en un smartwatch o que tuviéramos esta videoconferencia y hoy en día lo vemos como súper normal, ¿no? Por ejemplo, en la Expo del 92, que era la exposición de la modernidad, no había conexión a Internet. Entonces, ¿qué nos puede deparar de aquí a 20, 30 años, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir comentando así un poco, ¿no? Ya para el año que viene, en 2022, los niños ya se van a poder gafas de realidad extendidas, tanto realidad virtual como realidad aumentada, y verán aquello que están estudiando, ¿no? Y ya en 2023, los niños van a aprender en un mundo virtual que va a ser comparable absolutamente al real, ¿no? Entonces van a poder asistir a la Segunda Guerra Mundial desde la silla de su aula y viendo cómo avanzan las batallas, ¿no? Y bueno, con una experiencia como si fuera, yo digo, pues totalmente real, ¿no? Ya en 2025 estas realidades extendidas incrementarán el aprendizaje remoto y las aulas comenzarán a desaparecer tal y como las conocemos a día de hoy, ¿no? En 2026 ya tendremos un mundo con un acceso a la Internet global y absoluto, el Internet del todo, no el Internet de las cosas, sino el Internet of Everything, ¿no? En 2030 ya los cerebros humanos se conectarán a la nube, con lo cual la capacidad de respaldar nuestros recuerdos y conocimientos va a aumentar dramáticamente y las imágenes cerebrales revolucionarán completamente la enseñanza. El poder utilizar estas imágenes cerebrales permitirá afinar mucho más la educación y personalizarla mucho más para cada alumno, ¿no? Entonces, además podremos mejorar nuestra mente con sustancias químicas, la química entrará mucho en juego. Igual que ahora nos ponemos unas gafas, pues a lo mejor nos ponemos unos átomos para tener más memoria, por ejemplo, ¿no? Ya para 2031 la educación va a ser personalizada en tutorías individuales que serán virtuales, pero que serán tremendamente reales en cuanto a la percepción sensorial gracias a las realidades extendidas, ¿no? Y las inteligencias artificiales empezarán a complementar a los maestros, ¿no? Ya para 2035 los sistemas de aprendizaje artificial brindarán capacidades de aprendizaje temporal, por ejemplo, poder descargarnos el idioma japonés para tener una reunión de 1 hora con unas personas japonesas, ¿no? Entonces, tendremos esa capacidad, ¿no? Ya en 2036 pues, desaparecerán las instituciones educativas tal y como las conocemos a día de hoy, se irán adaptando. En 2043 la educación ya será parte dominante en nuestras vidas, nuestro empleo ya no será un trabajo, sino tendrá más que ver con ir a aprender y lo laboral y lo educacional ya se mezclarán. Tendremos un acceso continuo a la información mundial desde dispositivos integrados en nuestro cuerpo que se irán integrando y la educación ya será cada vez más omnipresente, ¿no? No distinguiremos entre trabajar y estudiar, ¿no? Prácticamente. En 2050 pues ya las escuelas nos enseñarán a leer y a escribir porque las interfaces cerebro-computadora ya harán estas habilidades totalmente obsoletas. No será necesario escribir ni hablar, ni escribir ni leer, ¿no? Y bueno, pues para 2059 ya habrá un enlace directo entre la red y nuestro cerebro y la memoria será completamente irrelevante. Toda nuestra memoria estará en la nube, ¿no? Entonces, bueno, sé que puede parecer muy disruptivo, ¿no? Porque son 30 años y no queda mucho, ¿no? Pero ya digo que como los avances tecnológicos van tan rápido y esta ha sido como la ley de Moore, esta pandemia pues, ha acelerado mucho exponencialmente
y ha actuado como catalizador para esto. Y bueno, yo creo que a los niños, pues también, además de recomendarles que sigan estudiando tecnología igual que estudien inglés, quizás podríamos recomendarles actitudes de estudio y no solamente cosas a estudiar, ¿no? Entonces podríamos recomendar poesía y filosofía, ¿no? Poesía porque no se me ocurre una mejor forma de enseñar a una máquina cómo somos los humanos que con un poema, y filosofía por los nuevos debates éticos que se van a abrir en este entorno, ¿no? Con el tema de los robots, ¿no? Con este debate de robots. Y bueno, yo creo que todo esto se debe ver con optimismo porque todos los cambios que ha habido en la humanidad a nivel tecnológico e industrial han sido siempre para mejor. Entonces no tenemos que preocuparnos de si un robot nos va a quitar el trabajo, nos tenemos que preocupar de si otra persona se lleva mejor con ese robot que tú mismo, porque esa persona es la que nos quitará el trabajo, ¿no? Y bueno, pues aquí os hemos dejado también algunas promociones. Esta, por ejemplo, es de Secure Mobile Access, de nuestras soluciones de acceso remoto seguro, de nuestras soluciones, esta es de Cloud Application Security, nuestra solución para visualizar las aplicaciones, el Office 365, Google Mail y aplicaciones tipo Dropbox, OneDrive, etc. De Capture Client, de nuestra solución de anti-malware que nos ha ido comentando también Alex. Y bueno, pues para nuestros firewalls. Tenemos esta promoción que cuando compras una máquina nueva de SonicWall y estás reemplazando una máquina de la competencia o una máquina de generación anterior de SonicWall, regalamos siempre un año de servicios de seguridad. O sea, ofrecemos un año de servicios de seguridad gratis solamente por el hecho de reemplazar una máquina de la competencia o una máquina de generación anterior de SonicWall. Y bueno, pues aquí también os hemos dejado algunos recursos útiles. Esto es laidemo.soniwall.com, que es un laboratorio público al cual podéis acceder y ver cuál es la interfaz de cualquier producto del portfolio de SonicWall, con lo cual pues, te permite ver la usabilidad, lo fácil que es utilizar la consola, cómo crear, por ejemplo, una regla en un firewall, si estamos viendo un firewall, o crear un objeto, ver cómo se ven las aplicaciones dentro de la red, etcétera. Entonces está muy bien porque no rompes nada, porque es una web pública y te da una visibilidad pues, muy buena de cuál es la usabilidad del tipo de las soluciones de sonido, ¿no? Y bueno, aquí también os hemos dejado algunos datasheets y algunos recursos útiles en cuanto a pues, el portfolio de soluciones. Aquí os hemos dejado también la presentación de voluntarios de Telefónica. Como estoy de voluntario de Telefónica y como cibercooperante del INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, como decía Alex, esta es la presentación, os hemos colgado aquí la presentación que suelo hacer, que vienen algunos vídeos adicionales, además del de grooming que os hemos mostrado, pues a nivel de sexting, de ciberbullying, etcétera, que creemos que os pueden resultar interesantes. Por supuesto, pues si estáis alguno de algún colegio y queréis que demos alguna sesión de este tipo y tal, yo completamente abierto a hablar del tema y si os puedo ayudar en algo, encantado de la vida. Así que, bueno, pues básicamente esto es lo que os queríamos comentar en el día de hoy. Como sabéis, Nunsys es Partner Platinum de SonicWall, es el nivel más alto de certificación. Llevamos muchísimos años trabajando con Nunsys en este entorno. Nunsys ha vendido más de 800 firewalls de SonicWall y bueno, pues tiene mucha experiencia y mucha solvencia técnica en nuestro entorno, así que estáis en las mejores manos. Y bueno, pues si tenéis también cualquier duda, cualquier comentario, aquí tenéis las direcciones de correo electrónico de Alex y la mía. Así que bueno, esperamos que esta sesión os haya resultado de utilidad. Sentimos que nos hemos pasado un pelín del tiempo. Os remitiremos de todas formas la presentación en PowerPoint, así como la grabación de la sesión, por si luego queréis completar algo. Y bueno, yo también soy muy friki de LinkedIn, así que si me queréis añadir en LinkedIn, ahí también podemos estar en contacto, porque yo suelo publicar bastante información pues de este tipo de entornos de ciberseguridad, ¿no? De ataques, etcétera, y que quizás os pueden resultar interesantes. Y nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Creo que está Chimo y Sergio por aquí. Así que nada, si no hay ninguna pregunta, no sé si aquí en el chat hay alguna pregunta. A ver Muchas si... gracias, Eduardo. Sí, a ti, Muchas Sergio. gracias, Alex. Súper interesante la presentación. Chimo nos dejó, Vale. tenía que salir. Lo dicho, si quieren, ahora puede ser momento de realizar alguna pregunta. Si queda alguna duda a través del chat, a través del módulo de preguntas y respuestas. Si no, pues habéis dejado también vuestros datos. Tienen mi contacto también. O sea que... Fenomenal. Pues nada, sí. No sé si no lo he dicho. Haremos llegar, como tú bien has comentado, la presentación, también
grabación del vídeo que estará en el canal de YouTube de Nunsis en los próximos días. Y bueno, pues yo creo que si queréis podemos dar por cerrado el webinar. Vale, pues fenomenal. Muchísimas gracias por todo, Sergio. Y nada, cuidaos mucho y gracias por todo. Lo dicho. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo webinar. Un saludo. Venga, gracias. Hasta la próxima. Adiós. Déjame que te cuente 3 cosas. Primero, queremos agradecerte tu tiempo y por asistir a este webinar tienes un regalo. ¿Qué te parece un fantástico ebook firmado por nuestros expertos en transformación digital? Pues ya es tuyo. En este link puedes descargártelo y empezar a digitalizar tu empresa si no lo has hecho ya. Segundo, quiero recordarte nuestro mapa mental para que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que ofrecemos sobre comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad y formación. Y tercero, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online aquí, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 200 vídeos esperándote.